A partir de este momento, estamos contigo, unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Dinora Hernández. Hola amigos, feliz tarde. Hoy es martes 26 de abril, una tarde lluviosa en Caracas. Amigos, 5 años hacen que fue asesinado en las calles de Caracas el joven Juan Pablo Pernalete. Aún sus asesinos siguen en la calle. La justicia tiene que llegar. Mi cariño, afecto, solidaridad a Elvira de Pernalete y a José Gregorio Pernalete, pero sobre todo a toda la sociedad venezolana que se ve reflejada en el llanto y el dolor que produce la pérdida de un joven cuyo único delito fue gritar libertad. Seguimos gritando libertad, Juan Pablo. Tu imagen, tu compañía y tu voz sigue firme en nuestros corazones. Vamos a hacer un poco, amigos de Radiografía País, no sin antes decirles que llegamos a ustedes gracias a la gerencia general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Justo Navarro, Yay Pacheco Cova y en los controles El Zar. José Gregorio González, mi amigo, me vas a tener que explicar, José Gregorio, te mando un abrazo. Amigos, bien, los venezolanos siempre tenemos la particularidad de conseguir motivos para reírnos, para demostrar nuestra amistad, y hoy el juego es para nuestro querido José Gregorio, el zar, José Gregorio González. Sin embargo, bueno, adentrándonos un poco en todo lo que sucede en Venezuela y esperando que producción nos indique si tenemos nuestro primer invitado, vamos a refrescar un poco los datos de esa radiografía país, de esa radiografía del país que amanece, del país que está en la calle y del cual pues algunos intentan tapar su realidad con un velo, con una burbuja y decir, bueno, aquí no pasa nada, vamos a liberar a esta gente de sanciones que es bueno, para que produzcan, para que sigan haciendo conciertos, para que Venezuela se contente y así tapamos un poco y de hecho los convocamos a elecciones y sale uno que otro diciendo que va a recuperar espacio, que va a ganar posiciones, que va a organizar a la ciudadanía y después termina, y no es que esté mal, cambiando bombillos, pegando tanques, reparando tubos. El asunto es que cuando uno tiene que aplaudir a un gobernador, a un alcalde, a un concejal, por cierto, los concejales y los diputados legislativos están escondidos porque esos se eligen y después no los nombra nadie. Si uno tiene que aplaudirlos porque hagan su trabajo, pues entonces eso deja de ser un servicio. Pero el cuento es que ellos publican eso porque es lo poco que pueden hacer, pegar un tanque, recuperar un tubo. Inclusive en estos días leía a alguien que dijo que recuperó una retroexcavadora, pues. O sea, así estamos, pero esa gente, esos pseudo alcaldes, pseudo gobernadores, ninguno hablan de libertad. Para ellos el asunto está bien, no ve que ellos tienen un sueldo y ellos pactaron con el régimen y ahora son los pegatanques, cambia bombillo, repara tubo, recupera retroexcavadora, bueno, y una cantidad, y recoge basura también. No solo recogen basura, alguna basura también los recoge a ellos. Bueno, la realidad es que en medio de esto tenemos que hay que recordar que según la encuesta en COVID, que no es reciente, pero si es la última, más del 90%, es decir, el 94.5% de los hogares venezolanos viven en pobreza de ingresos, es decir, el venezolano, ahora el tema del venezolano no es la escasez de los productos, porque en los bodegones sabemos que hay de todo. El problema del venezolano es con qué compro, son los reales. Y en este marco es bien importante decir, porque ya se acerca 1 de mayo y porque además entendemos que está por ahí la posibilidad de una reunión con la Oficina Internacional del Trabajo, tenemos que recordarle que el venezolano gana $29 al mes, menos de $1 diario, porque eso da como que 1.9, y que además lo está ganando supuestamente, si es que lo gana y si es que algunos lo están respetando, desde hace un mes, porque hace un mes se ganaba $6 al mes. Pues esto representa 0.9 al día y está por debajo del 1.9% que fija el Banco Mundial para poder estar por encima de la línea de pobreza. Es decir, aunque algunos se empeñen en decir que esto cambió, el 94.5% de los venezolanos es pobre.
y por eso es que nosotros nos atrevemos a decir, y por cierto que con esto no condeno todos los conciertos, que hay conciertos de hambre, pero también hay firmantes de la miseria. Hay gente que firma para que le liberen a las mafias todas sus sanciones, porque según ellos eso va a reactivar el país, pero se le olvida que el país se quebró, se colapsó mucho antes de las sanciones y que las sanciones van dirigidas al corazón de la mafia. Pero también es importante señalar que esto de $29 al mes lo gana supuestamente el que trabaja. ¿Y qué pasa con el que no trabaja? Pues que en Venezuela todo el mundo no trabaja y en los hogares toda la gente no trabaja. Pero además, esto poco que ganan los que trabajan se lo come la hiperinflación. Usted se puede ganar, como es el caso de los adultos mayores que bien refería Luis Francisco Cabeza, director de Convite. Usted puede tener un ingreso de salario mínimo a su bolsillo por pensión, pero esos 40% se ve en medicina y lo demás en alimentos. Pero además de esto, estos adultos mayores, y decía Luis Francisco, se han quedado en estado de soledad. Este es el síndrome que hemos llamado del nido vacío, porque sus hijos se fueron. Sus hijos se fueron y sin lugar a dudas ellos están solo en Venezuela, subsistiendo, sobreviviendo con una pensión. Es por eso que Luis Francisco Cabeza, director de Convite, no duda en afirmar que 3 millones de pensionados venezolanos están en riesgo de muerte. Bueno, somos el país más pobre de América Latina, con un perfil nutricional semejante a países del África. No hay condiciones para estudiar, los muchachos están abandonando las aulas de clase, y así lo reporta un informe, una información de Aula Abierta, que señala que entre la década del 2012 al 2021, 3/4 partes de la matrícula estudiantil desertó, y aproximadamente 30.000 estudiantes desertaron de la Universidad de los Andes. Doloroso esto, ¿verdad? Preguntemos por qué se van los estudiantes, y no olvidemos que no solamente los estudiantes salen de las aulas y las personas en Venezuela se desplazan dentro del mismo territorio, sino que cientos y miles de venezolanos están fuera del país, repartidos, según lo señala el Observatorio de la Diáspora, que dirige Tomás Páez, en 7.2 millones de migrantes que están a lo largo y ancho del mundo, y que la cifra pareciera aumentar, aun cuando el régimen dice que hay un flujo de retorno, y ellos celebran que 28.000 personas se fueron. La pregunta es, ¿qué es 28.000 retornados frente a 7.2 millones? De esto, de las políticas de restricción de migración y de los retornos, vamos a hablar en adelante, pero ya me está informando producción que tenemos a nuestro primer invitado, y si no me equivoco, vamos a conversar entonces, producción, con Emmanuel, ¿verdad? Emmanuel Figueroa. Emmanuel es un joven, bueno, nada, se me va a notar mis afectos y mis cariños, maravilloso, amable, luchador, valiente, que vive denunciando todo lo que acontece en Venezuela, pero también lo que acontece, y por supuesto, porque es parte de Venezuela y es su realidad, en su querida Acarigua, en su estado portuguesa. A veces lo leemos con mucho cariño cuando nos reporta todos los triunfos de la gente de Acarigua, los talentos, la capacidad de resiliencia, la capacidad creativa, pero a veces con mucha tristeza leemos. Y tal es el caso de hoy. Emmanuel nos acaba de reportar que la unidad de diálisis de Portuguesa, que en esta unidad más de 80 pacientes han sido contagiados con hepatitis C. Él dice que esto sucede en la unidad de diálisis de Acarigua. Bueno, él dice, y sus testimonios así lo representan, porque Emmanuel tiene un trabajo bien documentado y lo pueden ver en sus redes. Ya él nos va a decir cuál es su red, y nos señala que esto es a causa de el faltante o la ausencia de un químico para desinfectar, no sé en este caso si son las instalaciones o la propia máquina, pero dejemos que sea el mismo Emmanuel que nos señale de qué trata, y que nos hable además, aprovechar de preguntarle cómo está Portuguesa y propiamente qué pasa con esta situación que nos denunció. Feliz tarde, Emmanuel, tarde de lluvia por acá por Caracas. ¿Cómo está Portuguesa? Hola, Dinora, muchas gracias por la oportunidad de poder hablarle a toda la audiencia de RCR la realidad que estamos viviendo en nuestro estado, que es trágica y muy lamentable. En Portuguesa vivimos una crisis humanitaria que no escapa a la realidad nacional. Lo que denunciábamos este fin de semana con relación a la unidad de diálisis de Acarigua es el reflejo de cómo se encuentra todo el sistema de salud en nuestro país. Yo te digo algo, recogiendo los testimonios y conversando con los familiares de los pacientes, incluso con los pacientes, uno siente indignación y a la vez mucho dolor por lo que se está viviendo. Más de 80 pacientes de la unidad de diálisis de Acarigua han sido contagiados de hepatitis C,
consecuencia de la falta de hipoclorito, que es el químico necesario para poder esterilizar las máquinas. Esto es un químico que lo debe suministrar el Seguro Social, pero que lamentablemente desde hace más de un mes no lo ha dotado. Y esto provocó pues que se generara este foco de infección. Los familiares nos cuentan que en medio del desespero y no poder contar con este químico, lo que hacen es pues ir con vinagre para intentar esterilizar las máquinas, pero la verdad es que no funciona de la misma manera como funciona el químico que realmente es necesario. Y lo peor de todo, Dignora, es que han intentado callar a quienes han expresado la realidad de lo que estaba ocurriendo. El problema con la hepatitis no solamente es el tema de la infección, sino lo costoso que es el tratamiento y lo que hace imposible poderlo tratar pues la persona común que apenas gana, como lo has dicho en el programa, apenas $29 al mes. No pueden poder tener una manera de poder tener el acceso a estos medicamentos. Entonces el Seguro Social se comprometió, entre comillas, a darle el suministro de los medicamentos a cambio de que se callaran. Pero la verdad es que ha pasado más de un mes y tampoco han dado los insumos que necesitan para poder tratarse. Estamos hablando de personas que por ya una complicación tienen un sistema inmunitario pues ya es debilitado. Y hay que decirlo, la hepatitis no es una enfermedad tan fácil de tratar, es una enfermedad que se puede contagiar por la sangre o por digamos, de manera sexual. Y no hay una cura como tal, sino que existe un tratamiento para ayudar y junto con el sistema inmunitario de la persona poderse salvar. Pero si no hay un tratamiento a tiempo, estas personas pueden morir por hepatitis. Y es lo que estamos viendo, un régimen que ha dejado prácticamente al vacío, ha tirado al vacío a estas personas y no lo están atendiendo. Y no solamente esto ignora, sino que esto empeora la situación de ellos, porque ahora no se podrán trasplantar, quienes estaban a la espera de poderse trasplantar, de tener su riñón y poder retomar, pues digamos, una vida medianamente normal, no lo van a poder hacer mientras tengan la hepatitis. Y esta enfermedad no es, como te digo, fácil de curar, ni se cura de un día para otro. Entonces, es una situación sumamente lamentable que indigna, que a cualquiera pues le da un profundo dolor, y más cuando escuchan los testimonios de las personas que están allí. Emmanuel. También que, mira, cuando se va la luz, porque acá en Portuguesa se va la luz todos los días, 4, 5, 6 horas, gracias a Dios por lo menos tengo en este momento electricidad para poder transmitir, pero cuando se va la luz, las máquinas no tienen ni siquiera batería, porque son muy viejas, no tienen la batería de repuestos pues, para suministrar energía, y las enfermeras tienen que correr rápido a sacar a devolverle la sangre a los pacientes, a quitarle los tubos pues, que utilizan para poder hacer las diálisis, porque pueden sufrir consecuencias graves si obviamente se exponen a una pérdida tan grande de sangre. Entonces es algo horroroso. Emmanuel, no sé si me escuchas. Sí, te escucho. Sí, es porque me gustaría conocer un poco más, Emmanuel, y estoy segura que la audiencia también, si tuviste acceso a conocer cuántas máquinas cuenta la unidad. Esa unidad, según me explicas o según entiendo, forma parte del Seguro Social, ¿cierto? Esa unidad de diálisis. La pregunta es cuántas máquinas disponen, si tienes un aproximado de cuántos pacientes atienden, si esos pacientes son solamente adultos o también hay niños, adolescentes. Y también muy importante, Emmanuel, y sé que son muchas preguntas, quizás para que puedas recordarla toda, es ¿a cuántos testimonios tuviste acceso que alegan? Me imagino que hay unos testimonios que pudieron salir, como el que nos reportaste directamente por tu cuenta Twitter, pero entiendo que seguramente mucha gente se te acerca, te dice cosas, pero con el temor a las represalias que pueda tomar el régimen contra sus familiares, ¿por qué no decirlo así? Si así funcionan este tipo de sistemas. Entonces, repito, la pregunta es ¿cuántas máquinas existen en esa unidad de diálisis? Aproximadamente cuántos pacientes atienden y a cuántos testimonios más tuviste acceso. Bueno, mira, lamentablemente la capacidad es aproximadamente un poco más de 100 pacientes lo que se atiende. Estamos hablando más de 80 contaminados. Por allí uno puede sacar un poco la cuenta de la gravedad de lo que se está viviendo. Pues obviamente se recogieron testimonios de muchas personas, incluso de pacientes, pero también hay que entender que, uno, hay miedo, porque les han amenazado
y esto yo no quiero aclarar que no son las enfermeras ni el personal que labora allí, sino las directivas, las personas que mantienen poder. Por ejemplo, que si llega a haber una intervención o algo, pues no lo van a poder realizar. Incluso hay personas que le han intentado pues decir que no es una enfermedad tan grave como lo que realmente sí es. Y bueno, podemos recoger el testimonio de aproximadamente 10 personas que estaban en el lugar, pero he conversado y me he mantenido en comunicación desde hace días con pacientes renales que han incluso denunciado en el Ministerio Público, pero sabemos muy bien en qué va a terminar esto. Son 53 personas los que decidieron denunciar en el Ministerio Público, puesto que aunque son más los infectados, pero existe también el temor, como te he dicho, por las amenazas, digamos, o por han intentado como chantajearlos a ellos y pues muchos se han echado como hacia atrás y no han querido denunciar lo que se está viviendo. Emmanuel. Son jóvenes, mira, son jóvenes que, por ejemplo, me contaba uno de los pacientes que tiene 2 hijos y que cuando le dijeron que ya su riñón no funcionaba y tenía que dializarse, cayó en una depresión profunda. Luego de 2 años, porque comenzó a dializar en 2020, pues ahora siente nuevamente una profunda depresión porque pues no solamente el hecho de que ahora tiene otra enfermedad más que ni siquiera estaba buscando, sino que hay mucho estigma dentro de la sociedad, sobre todo por el hecho de que son enfermedades que, digamos, se transmiten sexualmente, aunque en este caso, o comúnmente se transmiten de esa manera, aunque en este caso no lo fue. Y ahora no puede tener ni siquiera contacto con su esposa, no puede, pues, tiene que estar en un régimen de aislamiento. Emmanuel. Que no se sabe. Emmanuel, Sí. le voy a pedir a Estudios que me regale 2 minutos más contigo, porque esta situación que acabas de denunciar es dantesca y es por lo que tú dices, además de la enfermedad, cursa todo lo que es la connotación emocional del individuo, y eso debemos decir que denunciamos a este tipo de sistema que colapsa hospitales, que no atiende, pero además que contagia, que le agrega dolor y sufrimiento a la familia. Sin embargo, esto vamos a tenerlo allí, vamos a seguir muy atentos, vamos a seguir denunciando, pero quiero cambiar drásticamente de tema contigo, y allí es donde le pedí a producción los 2 minutos contigo, porque yo quiero dejar que esté bien claro para la audiencia que Emmanuel es un joven dirigente político, Emmanuel es un joven formado y que trabaja y tiene trabajo, valga la redundancia, social, de contacto directo con las personas que sufren y habla con propiedad. Pero además de esto, Emmanuel cree en la renovación del liderazgo, porque entiendo, Emmanuel, que próximamente estás por dejar la coordinación juvenil de 20 Joven Portuguesa para darle paso y para acompañar a otros compañeros. Por favor, Emmanuel, en 2 minutos, y después de esto, con un mensaje final, háblanos de tu liderazgo político y de esta renovación que hoy haces en Portuguesa. Sí, mira, yo creo profundamente en la renovación de los liderazgos y además creo en la democracia, y parte de la democracia también es pues darle oportunidad y hacer dinámica el poder que uno puede ostentar. Y aunque no es un poder, digamos, de sentido grande, pues uno debe comenzar a dar ejemplo por lo pequeño. Y por eso se ha tomado la decisión de avanzar a darle oportunidad a este espacio de la Organización de 20 Joven Portuguesa, a un joven excepcional a quien creo y confío plenamente, como es el caso de Gabriel Pérez, que han hecho un trabajo extraordinario en el tema de formación, era actualmente coordinador de formación y ahora asumirá este cargo. Pero nosotros seguimos haciendo el trabajo y seguiré, por supuesto, elevando la voz de quienes hoy pues son pisoteados por un régimen criminal que ha secuestrado todos nuestros derechos y que nos mantiene bajo la opresión. Hoy estuvimos, por ejemplo, protestando junto al gremio de trabajadores, de jubilados, en la Inspectoría del Trabajo para exigir más que ser escuchados, exigir el derecho a vivir con dignidad, que en estos momentos se es arrebatado. Y el que seguir alzando nuestra voz, aunque, digamos, no seamos escuchados por quienes son inhumanos y usurpan el poder, pero sí tenemos la oportunidad de hacerle ver al mundo que hay un país que no se ha callado, que no se rinde y que no va a doblegar en su profunda aspiración de vivir en libertad. Creo profundamente en que 20 Joven seguirá dando el ejemplo, 20 Joven Portuguesa dando el ejemplo de resiliencia, de firmeza, de entrega y de profundo amor por Venezuela.
Muchísimas gracias, Emanuel. La verdad que cuando vemos voces valientes y corajudas como la tuya de jóvenes, sobre todo comprometidos con la libertad, porque recordemos que hay mucha gente joven con maña vieja, reconocemos que Venezuela tiene esperanza. Muchísimas gracias por tu aporte, Emanuel. Esto no será ni la primera ni la última vez que estaremos aquí contigo, y estoy convencida de que contigo podemos construir país. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, producción. Gracias, Emanuel. Un abrazo. Estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Contigo, Dinora Hernández, para construir y avanzar. Contigo hacia el camino de la prosperidad y nuestra libertad. Solo por RCR 750. Amigos, martes 26 de abril, una tarde lluviosa en Caracas, a 5 años de la partida física del joven Juan Pablo Pernalete. Los venezolanos seguimos gritando libertad. A veces creo que cuando el programa aquí en la casa, en RCR, se hace con gente querida, bueno, por ahora siempre he hecho programas con gente querida, se pasa muy rápido el tiempo, ya está pasando la primera media hora, y además con Espesar y con Yay Pacheco Coba por aquí haciendo más señas, pues se la pasa uno hasta chévere, así llueva. Pero es que anteriores teníamos a Emanuel, un joven al que admiro mucho, y también las personas que van a seguir aquí, pues en esta entrevista, son gente muy querida para mí. A mí me complace muchísimo dar la bienvenida a Sandra Anillar. Sandra sabe que yo la llamo Sandrita. Sandra es licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas, es magíster en Políticas Públicas. A Sandra la conocí haciendo ese servicio ciudadano de crear, de generar acciones, de delinear ideas para apoyar pues todo lo que estaba sucediendo en Venezuela. Sin embargo, tiempo más tarde el destino la llevó, me explicará Sandra si por razones académicas o precisamente por el tema migratorio, la llevó a Ecuador, donde ahora ella está haciendo un trabajo destacadísimo, porque Sandra es una venezolana que está aportando al mundo. Recientemente acaba de terminar una maestría, y su título, su artículo que tiene que ver con el flujo migratorio y las políticas de retorno, ella nos explicará mejor en qué consiste, se le ha sido concedida una mención para ser publicado, y antes que comenzar exactamente sobre los hallazgos de ese artículo, me gustaría conversar de la Sandra venezolana, esa amiga, esa muchacha amable, esa profesional
profesional que desde su tierra comenzó a delinear esas políticas, pero todavía se fue de Venezuela y consiguió caminos, quizá construyó, en todo caso es mejor la expresión camino, para seguir apoyándonos desde allá. Y Sandra en Ecuador también se encarga de estudiar el destino de los migrantes venezolanos y sobre todo a través de sus artículos explicarle al mundo. Bienvenida, Sandra. Hola Dinora, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto. Sandrita, te mando un abrazo en nombre de tu patria querida, del equipo de RCR. Tenemos gente maravillosa acá y a mí me complace mucho ponerte como ejemplo de esa venezolana que, como describí hace rato, no solo se encargó de hacer el bien y de abrirnos, por cierto, a muchos políticos líneas de pensamiento novedosas para abordar mejor la crisis, sino que desde el lugar donde está también participa. Sandra, nos gustaría saber qué te motivó a irte, cómo te has destacado profesionalmente allá, dónde estás trabajando actualmente, qué extrañas de Venezuela y posteriormente los hallazgos de esos estudios que acabas de realizar. Qué lindo, Dinora, muchas gracias. Recibo con mucho calor ese abrazo, que me hace mucha falta. Tú creo que conoces más o menos mi historia. Cuando estaba en Venezuela, pues también hacía activismo de derechos y estaba como directora de proyectos en una ONG. Y bueno, fundamentalmente esa ha sido como mi trayectoria académica y profesional. ¿Cuáles fueron las razones para irme? Creo que fue una estrategia de salida porque yo dejé Venezuela despechada. Yo, digamos, me postulé para una universidad y gané una beca. Y me vine a estudiar el posgrado para acá y bueno, lo hice como una estrategia porque finalmente yo sentía que la crisis política y económica era muy avasallante y que ya yo no podía seguir en ese rumbo y tuve que salir muy a mi pesar y bueno, digamos, postulé a una universidad y pues me otorgaron una beca aquí en el Ecuador, al país que tengo que agradecerle muchísimas cosas, estos 4 años de estar acá, en donde he hecho muchos amigos, donde he tenido pues inconvenientes, pero también he tenido cosas satisfactorias, sin duda alguna. Estoy en este momento trabajando en una ONG de derechos humanos. Fundamentalmente estamos trabajando en el área de refugio porque es una ONG destinada a trabajar con los refugiados. Y bueno, durante mi estadía en la universidad también, mi tesis de grado fue precisamente respecto del rediseño de las políticas de inmigración de los países suramericanos dada la crisis migratoria venezolana. Y claro, tenía un enfoque muy particular porque el enfoque del análisis de política es fundamentalmente, no parte del enfoque prescriptivo de cómo hacer mejores políticas públicas, sino de cómo reaccionan las políticas públicas como variable dependiente en función de otros factores que influyen en ellas para entenderlas mejor y en función de entender o ese mejor entendimiento, entonces sí partir al área prescriptiva, ¿no? Sandra, y entiendo que ese es el artículo que va a ser publicado, esos hallazgos sobre tu tesis. Pero, Sandrita, antes de abordar esos hallazgos y de qué va este enfoque que bien señalas, es un enfoque distinto, a mí me gustaría preguntarte, Sandra, si en tu estadía en Ecuador has conocido de migrantes venezolanos, que me cuentes un poco cómo los ves, cómo los sientes, cuál es tu impresión, cuál es la impresión de ellos cuando llegan y pues si en este lugar donde tú estás trabajando han prestado respaldo y de qué tipo a este tipo de migración.
Las trayectorias migratorias, Ignora, son muy distintas. Sin duda alguna, siempre tengo contactos con venezolanos, ¿no? Ecuador tiene aproximadamente ya 500.000 venezolanos según las estadísticas del GTRM. Entonces, hay historias de vida bastante distintas, pero realmente lo dramático es que en estos últimos tiempos, las historias de vida de vulnerabilidad y de precariedad son las que predominan, ¿no? Lamentablemente puedes encontrarlos en las calles, en los semáforos, pidiendo dinero o algún apoyo económico, o también trabajando en la informalidad. Países como Ecuador y Perú, por ejemplo, ya tenían brechas importantes en sus mercados laborales, incluso con nacionales de los países. Entonces, la informalidad ha crecido en función también del flujo migratorio venezolano. Los puedes encontrar en estas condiciones. Encuentras, madres lactantes en la calle sentadas, por ejemplo. Es dramática la situación. Nosotros, en la ONG en la que trabajo, efectivamente tenemos apoyo para poblaciones migrantes venezolanas, también poblaciones migrantes colombianas que huyen del conflicto, que siguen huyendo del conflicto, y ofrecemos, entre otras cosas, con un enfoque de atención integral, ayuda humanitaria en las primeras fases de la estadía, o digamos, en las primeras fases migratorias, ¿no? Para que ellos puedan tomar una decisión informada de si seguir el rumbo a otros lugares o a otros destinos, o asentarse en el Ecuador. Yo, en otras experiencias laborales y en otras organizaciones, me encontré con venezolanos que venían de Perú. Es decir, era una familia con 2 niños, 2 infantes, que venían de Perú, lo habían intentado en Perú, y las dificultades de integración habían sido tan avasallantes que regresaron a Ecuador desde la informalidad y desde una situación de migración irregular, pues a probar suerte. Y lo que está ocurriendo en este momento, y que es preocupante, es que ante las dificultades de integración en las sociedades de acogida, se está dando una migración circular, en donde el venezolano va de aquí para allá y de allá para acá, dentro de un país, dentro de las fronteras de un país, o incluso entre países. Entonces, esas situaciones son realmente muy dramáticas. Sandra, es muy importante lo que dice, y además de interesante, estimo que esto daría completo para hacer 1 o 2 programas contigo, con una y segunda parte. Lamentablemente no tendríamos hoy ese mismo tiempo, por eso me gustaría hacer énfasis en algo que señalaste cuando decías que los recibían a los migrantes y le dan una atención integral, especial, para que de allí decida cuál es su rumbo, en todo caso, si se quedaba. Y también señalas como un tema que es primera vez que lo escucho, esta migración circular. Mira, Sandra, recientemente el observatorio, lo referíamos hace rato, venezolano de la diáspora, reportó que 7.2 millones de migrantes venezolanos están repartidos en el mundo, y que inclusive algunos ya han llegado al África. Pero en contravía, este régimen que tenemos en Venezuela celebra que 28.000 ciudadanos se hayan retornado, y por supuesto, Sandra, nosotros también lo celebramos porque son venezolanos que vienen a reunirse con su familia, pero todos sabemos que cuando llegan acá se consiguen la misma Venezuela, no tienen trabajo, el salario mínimo es menos de $1 al día, de manera que me interesa mucho, y sé que a ti también, las políticas de retorno. En estos últimos minutos que tenemos, nos podrías hablar un poco, y creo que de allí va este artículo tuyo y esta tesis, que es la política de retorno. De hecho, entiendo que la haces para América Latina, y que también refiere sobre un choque migratorio que sienten los países de América Latina, o que existe en este caso. Entiendo que ese choque también es cultural, y creo que pudiéramos tocarlo en otro momento, pero por ahora me interesa saber, cuando un venezolano retorna, ¿qué se consigue? ¿Quién lo recibe?
Sandra. En realidad el artículo es del diseño, del rediseño de las políticas en función de o a partir de la crisis migratoria venezolana. Mi preocupación particular en este momento, porque uno está afuera, pero uno está lejos, pero no está ausente de Venezuela. Entonces, mi preocupación en particular es que no existe ninguna iniciativa de política o diseño de política de retorno. Históricamente Venezuela siempre fue un país de recepción, no hubo un flujo de retorno significativo. Ahora Venezuela debe prepararse para un flujo de retorno que no puede ser significativo. Sin embargo, estas 29.000 o 30.000 personas son seres humanos, y en tanto el ser humano sigue siendo ser humano en cualquier parte del mundo que esté, porque se parte de la portabilidad de los derechos. A mí me preocupa mucho que en Venezuela no hay en la agenda política ni en la agenda humanitaria una estructuración de un diseño de alguna intervención de índole social, o mucho menos en términos de políticas públicas de una política de retorno. ¿Por qué? Porque estas personas que migraron de Venezuela migran por una violación sistemática de derechos humanos, en donde en su sociedad de origen ya eran víctimas de violaciones sistemáticas de derechos. Cuando llegan a sus sociedades de origen y enfrentan las grandes dificultades de integración, que lamentablemente les coloca en el desafío o en la diatriba de volver a sus países de origen, regresan aún más empobrecidos. ¿Por qué? Porque aquí no han tenido, aquí y en sus otras sociedades de origen, llámense Perú o Chile, en la mayoría de los casos no han tenido acceso a medios de vida, no han tenido acceso a una integración sociolaboral. Y entonces los pocos ingresos que han podido recaudar, por ejemplo, han sido enviados a Venezuela, pero además regresan incluso más empobrecidos, con una Venezuela que está cuasi dolarizada, pero además en la que persisten fenómenos como la inflación, por ejemplo. Entonces, vemos también que ante la desconfianza en la economía hay inflación en dólares, por ejemplo, y efectivamente, pues lo poco que pudieron hacer en sus sociedades, en donde estuvieron, en sus sociedades de destino, cuando regresan nuevamente a Venezuela, pues tampoco les alcanza. Y esto también tiene desafíos en cuanto a la reintegración en sus sociedades de origen, porque, por ejemplo, a mí me preocupa mucho la estigmatización que efectuó el gobierno venezolano con las personas que se han ido. Y sería importante plantear un estudio con las personas que han retornado respecto de si han sido sujeto de alguna iniciativa que les permite facilitar su reintegración social, porque llega un momento en el que no eres de aquí, pero tampoco eres de allá. Sandra, querida, es muy importante y está lleno de contenido esta conversación contigo. Yo me voy a despedir de ti con el compromiso de tenerte próximamente para que desarrollemos una línea que creo que es muy interesante, Sandra, y es que nos corresponde a diseñar tanto a los políticos, porque nosotros aspiramos que no sea este sistema quien aplique la política de retorno, que ya ellos no estén para cuando nos toque recibir a nuestros connacionales. Y quiero invitarte desde ya y comprometerte para un programa dirigido a los hacedores de políticas para el retorno en Venezuela. Sandra, por ahora estoy muy agradecida, te despido y tú y yo siempre seguimos conversando. Gracias siempre por atender a Venezuela, gracias por atenderme, gracias por tu amistad que además me llena de profundo orgullo y contenido, Sandra. Seguro que sí, Dinora, muchísimas gracias a ti por la invitación, un abrazo enorme para ti y para Venezuela entera. Un abrazo, Sandra. Producción, ¿vamos a comerciales? Sí, bueno, vámonos pues. Volvemos. Estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Contigo, Dinora Hernández, para construir y avanzar. Contigo hacia el camino de la prosperidad y nuestra libertad. Solo por RCR 750. Y bien, estamos de vuelta de este martes lluvioso 26 de abril. Y aquí está contigo Dinora Hernández para construir caminos de libertad, caminos de esperanza. Amigos, en los anteriores cortes tuvimos a Sandra Anillar, joven politólogo venezolana, residente en Ecuador, académica, que recientemente ha investigado todo el tema del flujo migratorio a partir de la experiencia venezolana y la forma como ha impactado los países de Latinoamérica. Sandra se ha hecho meritoria de que su artículo sea publicado por una universidad, aunque no desarrollamos este tema, entiendo que es de España. Próximamente les aclararé y le colgaré en mis redes este artículo de Sandra, que es una venezolana que nos engalana, porque además es una venezolana que estudia la crisis migratoria desde adentro, porque ella misma es una migrante, pero está produciendo material de investigación que seguramente va a servir para las postrimerías. También tuvimos a Emmanuel Figueroa, quien nos ayudaba a retratar la radiografía país, y no es que nosotros querramos siempre destacar el sufrimiento y el dolor de ese más de 90% de venezolanos que están en situación de pobreza, de ingreso. Es que es necesario decir que mientras que algunos celebran, ojo, y esto no significa que no se pueda celebrar, comparar que esa no es la totalidad de la realidad venezolana, que hay una población que también sufre y que nos alegramos mucho por todos los venezolanos que pueden ver en la posibilidad de recreación, de participación en otras actividades. Nos alegramos mucho que puedan tener ellos la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida, pero que también queremos que el 90% de la población venezolana pueda tener mejor y mayor capacidad para relacionarse, vincularse y desarrollar y desplegar todo su potencial humano. Pues entonces, dicho esto, estamos hablando de la Venezuela, que se ha convertido en el país más pobre de América Latina y que tiene un perfil nutricional muy semejante a los países de África. Esta Venezuela donde 7.2 millones de venezolanos se fueron y que ahora, como bien lo señala Sandra, están en una migración, si se quiere, circular, porque salen de un país y van a otro a ensayar mejores
oportunidades de vida, y que también algunos se retornan, pero se retornan no como quieren hacer ver algunos porque esto cambió y porque está mejor, sino porque no les ha ido bien. Y pues el venezolano, para bien o para mal, tiene un decir, y es que si uno pasa hambre en su casa y pasa hambre con lo suyo, no en el tono burlesco en el que hizo este señor usurpador de Miraflores cuando le dijo a los venezolanos: miren, dejen de lavar posetas afuera y vénganse para acá. Un tono burlesco. Sabemos que su hijo viaja por el mundo y también sabemos que no va a lavar posetas, posiblemente ni siquiera la baje, porque hay gente que se cree privilegiado y cree que le toca una mejor forma de vida y a otros no. Pues hay gente que se sienten elegidos para burlarse de los demás. Por cierto, a propósito de esto de gente que se siente elegida para burlarse, recientemente vimos como en un TikTok una señora hizo referencia a unas arepas. Ojo, yo voy a decir algo, para mi gusto, un chiste de mal gusto, bastante exagerado, debo confesarlo, que no me gustó, pero también entiendo que el humor tiene sus gradientes. De pronto me la doy de cómica y tampoco a mucha gente le gusta. A mí ese chiste no me gustó, pero tampoco me gustó el interés de este régimen en querer ser ellos los únicos cómicos. Ellos son los únicos que se pueden burlar, porque yo recuerdo inclusive al señor de Sabaneta, que Dios le haya perdonado pues todos sus pecados, esperemos que así sea. Soy una mujer creyente que en épocas de campañas electorales, por cierto, hay en el país quienes siempre añoran y quieren seguir en campaña, pero en épocas electorales acuñaba nombres y términos como frijolito, majunche. Por cierto, al que le dijo majunche, le dijo: tienes rabo de cochino, tienes boca de cochino, roncas como cochino, tienes oreja de cochino, entonces eres cochino. Y en ese momento, pues toda la gente que tenía alrededor el primer mandatario para ese entonces se reía y disfrutaba y se divertía muchísimo, porque les pareció un chiste. En alguna ocasión, por cierto, también en 2012 parodió a María Corina Machado y leía un guión de una señora que no recuerdo el nombre en este momento, pero casualmente creo que su apellido era Chávez, hizo un guión sobre una María Corina Machado a quien presentaban como una cifrina, que por cierto, María Corina, cuando se le hace referencia a ese tema, ¿por qué te llaman cifrina? María Corina contesta: no me preocupo porque a mí me llaman cifrinos, son los cifrinos, más nadie me lo dice. Y es verdad, yo he notado que la gente que tiene alguna posición son los que se dirigen en esos términos, con una mujer que es ampliamente aceptada por los sectores sociales, porque además he salido con María, en estos días estuvimos en Vargas, y no vi a nadie llamarla en esos términos. Pero bueno, lo que quería comentar es que este señor mandatario, para aquel entonces, que en paz descanse, Hugo Chávez, parodiaba a María Corina y también se reía. O sea, leyó un guión de humor, un guión cómico, y también le causó mucha risa a los técnicos. Esta caricatura que sacan por allí de Super Bigote también da mucha risa. Da mucha risa porque es una caricatura, porque es caricatura y porque el régimen, uno podría decir que es un gobierno de comiquita en la ejecución, pero en la realidad es un régimen de terror, porque las cosas malas sí las hacen muy bien, aunque lo demás pues una gestión sea bastante cómica. Entonces, un régimen totalitario como este te confisca hasta el derecho a la risa, el derecho al humor, y ellos no aceptaron por nada del mundo que esta señora hiciera un chiste. Ellos lo consideraron una ofensa e inmediatamente le hicieron pedir disculpas, o no sé, pues así parece ser, y a que se disculpara por lo que fue un chiste. Yo voy a insistir en que hay unas partes de ese chiste que me parecieron homofóbicas, creo que es innecesaria, y creo que la parte que tenía que ver con el tema de la muerte y el deceso también. Creo que hay cosas en la vida que no dan risa, por lo menos algunos ciudadanos, pero también creo en la libertad que tenía la señora de expresarse, y más aún cuando tenemos un régimen que se está burlando del pueblo, que se está burlando de la ciudadanía, que está haciendo chistes, inclusive para eso nada más, el que quiera ver chistes, pero por supuesto para su audiencia, vea el programa de Diosdado Cabello y vea cómo se burla, cómo se ríe, de manera que la pregunta es: ¿y qué pasa? ¿Será que
el fiscal o el supuesto fiscal general no ve ese canal, no ve el canal de ellos, pues, porque en ese canal hay bastantes personas a las que le podrían hacer, en honor a la verdad y a la ley, le deberían estar pidiendo que hiciera de alguna manera también una disculpa pública por toda la vergüenza, por toda la falta de respeto que le han hecho a la sociedad venezolana. Amigos, no podemos olvidar que este régimen o sistemas como estos aprovechan los sistemas o los mecanismos de la democracia para lavarse la cara, para barnizarse, para hacer creer que tienen formas distintas de dirigirse, y es por ello que convocan a abrir oficinas de ONU de derechos humanos en Venezuela, que invitan o aceptan que la Corte Penal Internacional venga, que invitan a la OIT, pero bajo un formato que ellos decidan. Ellos dejan entrar a los que ellos seleccionan para esa reunión. Por cierto, para eso se valen de una gente que antes era de oposición. Pero bueno, yo me la voy a dar de cómica también. Hicieron como Charlie Mata, ahora no son. Se salieron. Entonces ellos se salieron, los que antes eran, y ahora se salieron. Epa, no es necesario que se rían de mi chiste, yo sí no soy como el régimen. Al que no le gustó, no le gustó, pero si hay una oposición que antes era y ahora se salió, ya no son. Ellos los que ya no son los alacranes, son las arañas, son los buitres, son los topos y son las sanguijuelas. Ellos son cohabitantes de la maldad y firmantes de la miseria, y ellos se escudan todavía en un velo de oposición. Yo debo recordar que hay partidos de oposición y son los que se oponen, y hay partidos para la sumisión y la cohabitación y son los que están colaborando con el sistema. De manera que aquí no hay que andar con medias tintas, las cosas hay que llamarlas como son. Por lo menos los políticos venezolanos, salvo que estemos buscando votos, no estamos en un concurso de mi simpatía. A mí particularmente no me van a poner la banda de mi simpatía ni la de mi amistad, y no estoy buscando congraciarme con ninguno de los políticos que ha traicionado a la sociedad venezolana. ¿Y cómo es una traición? Porque además nosotros hablamos del fraude electoral que comete el régimen, pero se nos olvida que un opositor, cuando utiliza los votos opositores para llegar a una curul, a un espacio, y después con ese voto se dobla, se arrastra y se parte, allí hay fraude a la voluntad de una población que te pidió cambio, entonces tú le pides un voto para una gobernación, para una alcaldía, a un opositor, te le presentas como opositor, pero resulta que después cuando llega al cargo de representación pública, tú dices que es que tú no puedes hacer nada, porque este gobierno persigue, este gobierno hostiga, y la pregunta es, ¿y antes de prestarte para esta farsa electoral, no sabías que el gobierno hostigaba, perseguía? Y es que los 100 fallos que emitió el régimen de Nicolás Maduro en contra de la Asamblea Nacional, la orden de desacato, la destitución de los diputados de Amazonas, el desconocimiento de cada una de las leyes, y bueno, y pare de contar que el régimen haya asesinado jóvenes en las calles de Venezuela, que haya arremetido contra la protesta, la figura de los círculos bolivarianos. ¿No te decían a ti que se trataba de un régimen totalitario, que tenías que tener mucho cuidado, porque en un régimen de esta naturaleza no es importante solamente llegar a la elección con votos, sino que tienes que garantizarse la capacidad del ejercicio electoral y también el objetivo? Pues bien, hay entonces en este contexto también opositores para que ya no lo son y que hay que dejarlos de llamar como tal, que se arrastran y se entregan. Bueno, las palabras finales van para ellos: araña, topos, buitres, sanguijuelas, alacranes. Si ustedes se rindieron, no nos pidan, aquellos que no nos hemos rendido, que dobleguemos y dobleguemos las rodillas, porque nosotros entendemos que la única posibilidad que tiene el venezolano de crecer y de salir adelante es obteniendo su libertad. El que no le hable de la libertad no está ganado para la liberación de Venezuela. Vente Venezuela, no se rinde, radical sí, y a mucha honra. Feliz tarde, Venezuela. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad del pensamiento confluye, solo por RCR 750.